En esta ocasión quiero compartir con todos ustedes acerca del ministerio que recibí del Señor, y quiero comenzar leyendo el versículo 15 del capítulo 1 de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, que dice: Mas cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Quiero comenzar contando que teniendo como 8 años aproximadamente, el Señor puso en el corazón de un servidor el anhelo de servir al Señor en el pastorado. Todavía recuerdo cómo le decía a mi familia que algún día se diría el presbítero Josué Hernández Flores. Y yo sé que es el Señor quien puso eso en mi corazón desde esa edad. Así que, bueno, pues desde muy pequeño tenía esa idea, ¿no? Y me gustaba. También el Señor me mostró que el don que Él me ha dado es el don de enseñar, de la docencia. Recuerdo que desde que estaba en la primaria, en la secundaria, algunos compañeros me hacían preguntas, algunas de ellas complicadas, y que por la gracia de Dios siempre tenía una respuesta, porque lo había investigado a veces hasta un día antes o una semana antes. Entonces casi siempre tuve una respuesta a lo que ellos me decían, me preguntaban. Y recuerdo que hasta me habían puesto el apodo del filósofo, porque a todo les respondía, y les respondía pues por la gracia de Dios bien. Recuerdo que a esa edad, también platicando con algunas personas adultas, a todo lo que me preguntaban también les tenía una respuesta, y no eran respuestas equivocadas. Algunos me decían que quedaban admirados de cómo es de que pues les podía responder con claridad. Y bueno, entonces ahí entendía que Dios me había dado ese don por su gracia. Ya dentro de la obra del Señor, teniendo aproximadamente 13 años, por la gracia del Señor me concedió predicar. Todavía recuerdo mi primera predicación. Prediqué allá en la carta del apóstol Santiago, en su capítulo 3, acerca de cómo usamos la lengua, ¿no? Y que bueno, debemos de ocuparla con temor de Dios. Y fue un mensaje que me edificó a mí, y yo creo que pues también a mis oyentes. Y desde ahí me nació el amor también por la predicación. Ya a la edad como de 17 años, 16 o 17 años, los directivos de la escuela dominical de la congregación Jesucristo Príncipe de Paz de Santa Mónica, me pusieron como maestro de la clase de adultos. Y bueno, pues me gustaba también ser maestro de la escuela dominical. Ahí era un poquito más fácil porque pues en una predicación libre pues yo no sabía hacer bosquejos. Entonces pues predicaba a mi manera, ¿no? Y como maestro de escuela dominical pues ya venían los bosquejos, y ahí podía guiarme, y con la explicación que ya se daba, o que ya vienen las lecciones, pues era más fácil. Y así fui creciendo, hermanos, en la predicación, y fui avanzando. Y bueno, pues como no sabía nada de homilética, me da pena decirlo, pero había veces que incluso llegaba a la clase a 1:30, ¿no? Pobres hermanos, tenían que soportar un montón de tiempo. Bueno, pero así es cuando uno no conoce la homilética.
Posterior a eso, me acuerdo que junto con la misionera Marta Alicia se comenzó a abrir unos centros misioneros allá en Hidalgo, en una región que se llama, en una comunidad que se llama Mixtla. Por la gracia de Dios, juntamente con la misionera visitábamos a personas y estaba naciendo un centro misionero y teníamos un rol para visitarles. Y bueno, pues gracias a Dios, un servidor iba a predicar ya con estos pequeños conocimientos en la enseñanza, en la doctrina, pues íbamos. Y en muchas ocasiones lo que un servidor hacía era replicar las predicaciones de la misionera. Las que escuchaba, las iba y las repetía allá. Pero hubo un momento en el que pues nuestro repertorio se acabó y dijimos, ¿y ahora qué enseñamos? Y desde ahí me empezó el deseo, bueno, comencé con el deseo de ingresar al seminario para enriquecer mis conocimientos y poder entregar al pueblo de Dios una enseñanza digna, una enseñanza acorde a la palabra del Señor y que pudiera darles algo más, ¿no? Alimento sólido. Y era el 2004 cuando tuve ese deseo de ingresar al seminario, pero a la par me vino un pensamiento que quizá yo no era llamado y por lo tanto comenzaron unas dudas. Entonces lo que empecé a hacer es orar, ayunar, pidiendo al Señor una señal muy grande que me indicara que entrara al seminario, que si sí o si no. Y según yo no pasaba nada, ya el Señor me estaba mostrando cuál era el camino que debía de seguir, que estar en el ministerio es algo muy grandioso que podemos recibir de Él. Pero yo estaba ciego, entonces pedía algo más. Recuerdo que hice mi solicitud, pero que la tenía pues en reserva de que sucediera algo grandioso, ¿no? Ese era mi pensamiento. Así es que a todos los que están esperando algo grandioso quizá no pase, y quizá estas muestras de los dones que ya hemos recibido del Señor puedan ser la señal más grande que el Señor nos está llamando. Bueno, entonces recuerdo que tenía mi carta, mi mamá me estaba acompañando, me estaba ayudando en la oración, en el ayuno para que el Señor se manifestara. Y recuerdo que un sábado llegó mi hermana Iraíz a visitar, la misionera Iraíz a visitarnos, y mi mamá le contó mis planes. Y ella me dijo, ¿qué esperas? Vamos de una vez, y si es de Dios te vas a quedar, y si no, no. Y me convenció, y entonces toda la tarde del sábado me puse a hacer mi maleta, porque me dijo, te espero el lunes en la terminal de autobuses a tal hora, la hora no recuerdo, pero me dijo, a tal hora nos vemos. Y entonces llegué ahí, renuncié a mi trabajo, hice algunos trámites de los papeles. En ese tiempo todavía no, el sínodo no había puesto esta norma del tiempo de prueba, así es que, bueno, ya fui el lunes, llevé mis papeles, y cuando llegamos a México, ahí a Nativitas, porque el seminario estaba ahí, el director, el secretario, me dijeron, mira, ahorita no te podemos recibir, pero vienes en la tarde y a ver qué pasa. Me acuerdo que dije, bueno, pues yo creo que entonces ya no, me voy a regresar a mi casa. Y fui con mi hermana a la escuela bíblica, y ya en la tarde, porque ella ya iba a estudiar su tercer año, o su segundo año me parece. Ya en la tarde regresamos para el culto de apertura,
y mi sorpresa era que ya estaba en la lista de alumnos. Así es que pues me aceptaron por gracia de Dios. Al siguiente día fuimos al retiro y pues a partir de ahí comenzó mi instrucción en el seminario y realmente no me arrepiento jamás de haber ingresado. Fue un tiempo muy hermoso, como lo es ahora también. Así es que quiero contarles hasta esta parte y Dios quiera que pueda servir a aquellos que dudan de su llamado y bueno, que Dios les bendiga y nos siga sustentando a todos.